Bienvenido, queridos y queridas oyentes. Les saludo a nuestro mini podcast sobre la pregunta ¿por qué las religiones tienden a menudo a la violencia? Es una pregunta difícil y queremos intentar dar una respuesta con unos rasgos importantes. La historia de las religiones ha sido siempre una historia de violencia. Por ejemplo, recordemos las crueles persecuciones de cristianos en el Imperio Romano, la guerra de conquista del Islam, las luchas entre musulmanes e hindúes o la sangrienta colonización y cristianización del continente americano. Precisamente los críticos del cristianismo suelen mencionar las cruzadas, la caza de brujas y la persecución de los judíos. De hecho, a menudo las religiones han ejercido violencia directamente o han legitimado la violencia estatal, como lo hace hoy la Iglesia Ortodoxa rusa en Rusia. Entonces, ¿de dónde viene esta funesta cercanía de las religiones a la violencia? Una respuesta a esa pregunta subraya la pretensión que cada religión tiene de ser portadora de la verdad. Naturalmente, cada religión está convencida de ser la única o la verdadera religión en última instancia. Por esa razón, automáticamente los demás son los negadores de esta verdad. Esto se interpreta rápidamente como blasfemia y así los negadores se convierten en enemigos a los que hay que convencer o, en caso necesario, combatir. Pero las raíces de la violencia son aún más profundas, es decir, se encuentran en la propia naturaleza de la religión. Para entenderlo mejor es importante tener claro qué es lo que entendemos por religión. La religión no es lo mismo que Dios o la Iglesia. La religión es un sistema de relatos o mitos, de rituales, de enseñanzas y de una moral determinada. A través de este sistema, las personas procesan sus experiencias vitales y sobre todo las experiencias límite como la muerte, la injusticia y el sufrimiento, las cuales no pueden explicar racionalmente. Por eso la religión siempre cuenta con una realidad trascendente que abarca y penetra la vida de las personas. De esta realidad solo se puede hablar en forma de símbolos y mitos. Esta es en cualquier caso la explicación de la investigación socioantropológica sobre la religión. Ahora bien, ¿cómo entra entonces en juego la violencia? Para poder responder a esta pregunta, debemos remontarnos a la prehistoria de la humanidad. Ahí encontramos un politeísmo casi ilimitado, es decir, todos los fenómenos mundanos que no eran explicables se atribuían a un solo Dios. Si tronaba, se suponía que era un Dios enfadado. Lo mismo si relampagueaba. Para la lluvia, el sol, el agua, la fertilidad, la oscuridad y la luz había un dios o una diosa responsable. Automáticamente, la imagen de Dios estaba asociada con el poder, la dominación y la violencia. La experiencia de los primeros seres humanos de que eran inferiores a los animales también influyó. El ser humano era más débil que un león, más lento que una gacela y no podía hacer nada contra el veneno de una serpiente. Por eso los depredadores con su fuerza casi indomable parecían algo sagrado y divino. El ser humano se veía a sí mismo como vulnerable y finito, pero a los depredadores los veía como seres sublimes e indomables. Así se formó en el ser humano una conciencia de trascendencia. Por ello, los depredadores se convirtieron a menudo en símbolos de lo divino. Ese es el caso, por ejemplo, del león, el oso y el tiburón en Haití, el águila y el buitre, pero también el jaguar y la serpiente en Sudamérica, los cuales eran considerados como deidades. Por eso en las máscaras de la población indígena se suele representar al jaguar o
o la serpiente en unión con el ser humano y la naturaleza. No fue hasta una fase posterior de la historia de la humanidad cuando el ser humano desarrolló, con la ayuda de su intelecto, técnicas de caza con las que también se podían vencer a los depredadores. Así surgió la idea de incorporar el poder divino al consumir su carne. Esta creencia se remonta a las antiguas religiones mistéricas y al cristianismo. Por ejemplo, en el rito de la Santa Cena, el creyente participa del cuerpo y la sangre de Cristo. También el sacrificio de animales e incluso de personas en las primeras religiones era una forma de obtener poder y de ejercer violencia. El mecanismo del chivo expiatorio, en el que se atribuye la culpa de una situación de emergencia a una minoría social, a una persona o a un grupo, sigue vivo en la actualidad. Basta solamente con pensar en las minorías religiosas o en los inmigrantes. La exclusión, la opresión o incluso la persecución son las violentas consecuencias de este tipo de situaciones. Así se forma una alianza entre Dios, que encarna el dominio y la violencia, la trascendencia y la veneración o legitimación religiosa. Si nos fijamos en el cristianismo, por ejemplo, estos símbolos y los rasgos de una deidad violenta también se encuentran en la Biblia. Esto se observa desde el diluvio, en el que Dios extermina a casi toda la humanidad, pasando por la sangrienta conquista de Canaán, las guerras santas, la proscripción o condena pública, incluso sobre las mujeres, los niños y los animales de los enemigos, hasta la monarquía y su abuso de poder a través de la corrupción y la esclavitud. Por esa razón, a menudo se habla de un Dios vengativo del Antiguo Testamento en contraposición al Dios misericordioso del Nuevo Testamento. Pero eso no es correcto, ya que también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan, se encuentran rasgos de un Dios violento que solo deja sobrevivir a unos pocos justos en el juicio final. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta otra observación contraria. Desde el principio, un rasgo de crítica de la violencia y el llamado a la no violencia impregna ambos testamentos. En el Antiguo Testamento hay un texto clave especial que cambia radicalmente la idea de un Dios violento. Se trata de la conversión del profeta Elías en 1 Reyes 19. Elías había luchado por su Dios depredador y había matado a 500 sacerdotes de Baal, pero entonces en la soledad de una cueva, Dios no se le apareció en forma de tormenta, terremoto o fuego, fenómenos violentos, sino en una suave y delicada brisa. Dios ya no se identifica con la violencia que extermina a sus enemigos. Dios es un Dios suave y no violento. Elías tiene que cambiar de opinión. Este texto marca el cambio en la imagen de Dios. Este cambio será adoptado más tarde por los profetas que anunciarán a un Dios de misericordia y justicia y un Dios que destruye las armas. Como ya decía el Salmo 46, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. De esta misma forma lo prometen los profetas. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoz. No levantará espada nación contra nación y nunca más se atrestrarán para la guerra. Eso es Isaías 2:4. En la vida de Jesús, sus discípulos reconocen la acción del mismo Dios misericordioso y defensor de la justicia. Con su muerte en la cruz renuncia a la violencia, la venganza y la retribución. Es el sufrimiento inocente del justo el que revela el pecado del mundo y da la fuerza para vencerlo. Es significativo
sugestivo que en este contexto el símbolo de Dios también cambie. Ahora se habla de Jesús como el Cordero de Dios. Y el poder de Dios que anima a Jesús, su espíritu, aparece en el símbolo de la paloma. Cordero en lugar de lobo y paloma en lugar de águila. También en el Apocalipsis, a pesar de sus rasgos violentos, Jesús es el Cordero que al fin vence. Bueno, volviendo a nuestra pregunta sobre religión y violencia, hemos visto que las religiones como sistemas de expresión humana, también tienen una historia y experimentan una evolución. Por ejemplo, comienza con la multitud de dioses en el politeísmo, sigue con el Dios único en el monoteísmo y culmina cuando pasa del Dios de la violencia al Dios de la no violencia. Simbólicamente hablando, pasa del león al cordero. En resumen, la relación entre religión y violencia sigue siendo difícil de comprender y explicar, porque todas las tradiciones religiosas tienen estos rasgos violentos, incluso en la actualidad. Sin embargo, a pesar de ello, las religiones pueden contribuir a la paz si recuerdan sus rasgos críticos con respecto a la violencia y el dominio, que también están presentes en sus tradiciones, ya sean cristianas, islámicas, judías, budistas o hindúes. Aunque a menudo se han pasado por alto o se han reprimido, actualmente es urgente sacar estos rasgos a la luz y ponerlos sobre la mesa, porque las religiones bien entendidas pueden promover y fortalecer la paz. Bueno, eso es todo en breve para pensar más en este tema, profundizar eso y discutir eso. Gracias por su interés y paciencia. Que Dios les proteja. Hasta la próxima vez. Chao.